Marina Zuloaga nació en Logroño, España, y radica en Lima desde 1995, donde se desempeña como profesora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudió Historia de América en la Universidad de Sevilla, en la que se tituló con un estudio sobre el destino de los bienes de los colonos españoles del siglo XVI que murieron en México sin dejar testamento. Su tesis de doctorado, realizada en el Colegio de México, destacó el protagonismo político de las guarangas, organizaciones políticas intermedias indígenas y sus líderes, los caciques de Guaranga, en el temprano siglo colonial. Esta investigación constituyó la base de su prolífico libro en el año 2012, La conquista negociada, Guarangas, autoridades locales e imperio en Guaynas, Perú, 1532-1610, editado por el IFEA y el Instituto de Estudios Peruanos. Fruto de este interés por la sociedad india en el periodo colonial son varios artículos que ella ha publicado en revistas y libros aparecidos en México, Chile y Perú. Desde el 2010 viene participando junto con otros historiadores en un proyecto de investigación sobre las reducciones indígenas en América dirigido por el doctor Akira Saito, auspiciado y financiado por la Sociedad de Japón de Ciencia. Los resultados de la primera fase del proyecto han sido publicados por el Museo Nacional de Tecnología de Osaka y por la Universidad Católica del Perú. Bueno, simultáneamente es miembro titular del equipo de investigación Historia Económica y Social liderado por el doctor Francisco Felipe Quirós Chueca en la Universidad Nacional del Mayor de San Marcos, dentro de la cual coordina el equipo académico de investigación Relaciones Interétnicas en la Historia del Perú. Bien, vamos a ahora pasarle el pase a la esperada ponencia de la doctora Zuloaga, que personalmente la verdad es que todo lo que pudo decir en su libro me gustaría, y sé que a muchos nos interesaría pues escucharla, ¿no? Buenas noches, agradezco muchísimo a ti, Jesús, y a todos las organizaciones que nos han invitado a este simposio tan interesante, y agradezco también muchísimo porque he podido escuchar estas dos ponencias anteriores que me han ilustrado muchísimo, me han encantado y que bueno, ha sido para mí un gran placer, y es conectarme con ustedes esta tarde. La ponencia de esta tarde se titula El rol de las guarangas en la transición entre el imperio inca y el hispano en Guaylas durante el siglo XVI. Disculpen el... Y aquí están nuestros protagonistas, justamente las 12 guarangas de Guaylas, que las vamos a llamar por sus nombres: Tocas, Guaylas, Matos, Secas, Surupa, Oambo, Ichochonta, Ichopomas, Ahuachaucapomas, Marca, Ayauca Guarás e Ichoguarás, ¿no? ¿Qué eran estas guarangas? Eran organizaciones sociopolíticas fundamentales en una amplia área del mundo andino: Cajamarca, Chachapoyas, Guaylas, el Valle de Chillón, Yauyos, Sica, Huamachuco, entre otras, ¿no? Estas entidades estaban arraigadas en el norte de los Andes desde al menos el intermedio tardío hasta fines del periodo colonial. Cada una de ellas había desarrollado una fuerte identidad y especificidad a lo largo del tiempo en un proceso histórico, y bueno, esta configuración histórica y la personalidad propia de cada una de ellas, de cada una de las guarangas, se manifestaba en el nombre propio que cada una de ellas había adquirido, nombre que las distinguía de las demás, esos 12 nombres de los que ya se les he presentado, ¿no? Bueno, la autonomía, personalidad y configuración histórica de cada una de estas entidades políticas se recordaba a través justamente de tradiciones locales. Eran documentos orales de valor histórico que resaltaban los orígenes de las diferentes comunidades y las proezas de sus héroes. Justamente la figura de, digamos, la cohesión
de todo el grupo que componía una guaranga de esta organización política, se expresaba políticamente en la figura del cacique de guaranga, ¿no? Que asumía el gobierno común de todo el conjunto y que conjugaba todos los poderes, el gubernamental, el religioso, el fiscal, el judicial, el militar, y se aseguraba, digamos, la legitimidad y se aseguraba espiritualmente por el hecho de que todo el conjunto eran protegidos por un antepasado mítico, ¿no? Los lazos políticos de la colectividad entonces se basaban predominantemente en vínculos personales y se expresaban en el reconocimiento a la autoridad del curaca por parte de los indios a los sujetos y en el establecimiento de una serie de derechos y deberes recíprocos entre el curaca de Guaranga, en este caso, y sus indios, ¿no? La identidad del grupo, como ya he mencionado, insisto, ¿no? Se expresaba entonces en la existencia de un antepasado común, un progenitor y fundador del linaje de la Guaranga, o un héroe mítico ligado a la divinidad y propietario de las tierras y recursos del grupo. Ahí entonces estamos enlazando, ¿no?, en las tres dimensiones esenciales de la identidad específica de cada guaranga: el espacio, el tiempo, el origen, el devenir histórico, el pasado, el presente y futuro se enlazaban a través de los progenitores, a través del cacique gobernante en cada momento y del linaje que lo sucedería, ¿no? Digamos que aquí les estoy presentando algunos de los elementos fundamentales de las guarangas, ¿no? Lo interesante de las guarangas es que eran, dentro de los diferentes niveles de poder del mundo andino, las guarangas eran entidades políticas intermedias entre las organizaciones más elementales del mundo andino, los ayllus o pachacas, y las más complejas, o sea, que eran pues, señoríos, federaciones o hasta imperios, ¿no? Ellas, estas guarangas, constituían así el elemento más significativo dentro del entramado de poder del sistema político de los Andes norcentrales. Las guarangas compartían con la mayoría de las organizaciones sociopolíticas andinas su carácter segmentario, al contener en su seno diversas partes menores jerarquizadas, pachacas o ayllus, ¿no? Las pachacas, o ayllus, también como se les llamaba, constituían la base más elemental de la organización social en el área norcentral de los Andes. Las guarangas normalmente integraban a varias pachacas que se habían aliado entre sí o habían hecho algún tipo de acuerdo por diferentes motivos, por cuestiones de mejorar la infraestructura de los recursos, por cuestiones militares, etcétera, ¿no? En cualquier caso, estas pachacas se habían juntado entre sí y habían delegado funciones administrativas, militares, religiosas y judiciales a un cacique de guaranga elegido entre todos los caciques de Pachaca que asumía el gobierno del conjunto, ¿no? A la par que incluían varios segmentos, las guarangas también tendieron a agruparse y a formar parte habitualmente de organizaciones políticas de mayor tamaño que integraban dos o más guarangas. Por ejemplo, los podemos llamar curacargos mayores, confederaciones, reinos, los llamaron los españoles, señoríos también los llamaron los españoles, ¿no? Dada la tendencia generalizada de los Andes de ir hacia formas más amplias de organización, es decir, hacia crecimientos o ampliación de la escala de la organización política, estas guarangas se fueron uniendo paulatinamente a organizaciones políticas más amplias y complejas. Podían ser ya confederaciones de señoríos, curacargos mayores, reinos, pero de diferentes tamaños, trayectorias históricas y composición. Por ejemplo, Cajamarca, que tenía 7 guarangas,
Huaylas, que tenía 6 guarangas, Recuay, que tenía 4, Yauyos, que tenía, no recuerdo cuántas, en fin, Cajaptambo creo que tenía 4 también, en fin. En el momento de la conquista inca y después en la hispana, y esto es lo que me interesa resaltar justamente, es que estas organizaciones mayores y las intermedias constituyeron la base fundamental para ensamblar el sistema norteño, el sistema de poder de los diferentes conjuntos políticos norteños a los imperios inca y español. Entonces, pero me interesa resaltar algunos aspectos, ¿no? Es importante resaltar que, aun cuando integraran entidades políticas mayores, las guarangas disfrutaban de una fuerte autonomía y sus curacas eran el verdadero núcleo duro del poder, a nivel, digamos, lo voy a tratar de demostrar, ¿no? Las guarangas, claro, caracterizadas por una fuerte personalidad histórica y una gran fuerza política, estas guarangas eran además muy flexibles y adaptables, lo que les permitió mantenerse como unidades políticas fundamentales en sucesivas y diversas coyunturas históricas, manteniendo gran parte de su autonomía política a pesar de los violentos cambios que conllevaron las conquistas inca e hispanas, ¿no? Las guarangas y sus autoridades máximas, los caciques o curacas de Guaranga, se convirtieron en el elemento bisagra que confirió legitimidad y coherencia a todos los cambios y adaptaciones políticas imperiales y que los hicieron posibles. Sus autoridades, no las de los señoríos o confederaciones, ni siquiera las de los ayllus y pachacas, fueron las mediadoras fundamentales entre los conquistadores, tanto incas como hispanos, y las sociedades conquistadas. Y su continuidad, anuencia y participación en la construcción de los sistemas imperiales hicieron posible la creación de edificios políticos de gran escala, como fueron los imperios incas e hispanos. Cuando la organización inca se derrumbó, y con ella sus provincias y unidades administrativas, fue esta entidad política intermedia la que sobrevivió y prevaleció, constituyendo una de las principales bases de organización sobre la que se sustentaron el primer sistema colonial, el de las encomiendas, y las reformas toledanas, y sobre las que se conformaron las reducciones y los pueblos de indios. Aquí vemos, por ejemplo, para ilustrar cómo las guarangas estaban integradas dentro, digamos, las pachacas estaban integradas dentro de las guarangas. Por ejemplo, en 1594, en un informe aparece justamente en la estructura, digamos, cada guaranga, de hecho, y Ayauca Huaraz, que habían conformado un conjunto político, las dos juntas, o un señorío, no sé cómo lo podemos llamar. La guaranga de Ichosguarat tenía estas pachacas, ¿no? 6, Quircas, Ichopongor, Ushue, Huaraz, Chaupiruna y que no lo puedo leer, y Pungir, ¿no? Y la guaranga de Ayauca Huaraz, Ayauca, Campar, Culcán, Huarcamasi, Pampamarca, Vito y Paiquiruna, ¿no? Digamos que estas eran los ayllus, ¿no? Que contenían cada una de estas guarangas. Bueno, vamos con, sí, los mapas que me ha encantado la propuesta. He aprendido muchísimo con las dos ponencias, pero esta de Miguel Aguilar me ha parecido muy realmente interesante para este tema que trabajamos, ¿no? Tengo que decir que siempre cuando he hecho este trabajo, cuando hice este trabajo me apoyé muchísimo en el trabajo de Rafael Barón, quien además me cedió muy generosamente muchos documentos para trabajar la tesis, que fue la base del libro que algunos de ustedes conocen, ¿no?
Entonces, me parece me parece muy importante recordar justamente todos los trabajos previos que me sirvieron a mí para construir esta evolución de las guarangas, ¿no? Y bueno, yo los mapas los hice, o los organicé en función justamente de de los documentos que había encontrado sobre las pachacas y las guarangas, y también sobre las diferentes, digamos, combinaciones que se fueron formando a partir de las guarangas a lo largo del tiempo. Y eso es lo que me permitió, junto con unos geógrafos que me ayudaron mucho a hacer, digamos, construir visualmente todo lo que yo había podido ir viendo a través de la documentación, ¿no? Entonces, antes de la llegada de los incas, y aquí voy a tratar muy brevemente de hacer una revisión, o sea, una visión, ¿no?, de cómo había sido, un segundito, cómo habría sido, ¿no?, digamos, estas guarangas, cómo habrían estado organizadas, estas 12 guarangas, cómo habrían estado reunidas en tiempos previos a los incas, ¿no? Entonces, aquí vemos los señoríos o federaciones de guarangas de Guaylas en la época pre-inca, ¿no? Los españoles lo llamaron, en algunos casos, en algunos momentos, reinos. Yo les llamo señorío, ellos también los llamaron señoríos, pero también yo los digo que pueden ser llamados federaciones de guarangas, guarangatos, en fin, lo podríamos llamar de diversas maneras, pero la idea es que es, digamos, una asociación de guarangas que componen diversas entidades sociopolíticas en diferentes etapas, ¿no? Y entonces, aparentemente, digamos, el señorío más consolidado, con sus 6 guarangas, era el de Guaylas, ¿no? Y aquí tenemos las guarangas, estaba más al norte, Tocas, Guaylas, Mato, Huambo, Ecas y Rupa, ¿no? Esas eran las 6 guarangas que componían el señorío de Guaylas. Había otro, el señorío de Chuquirrecuay, o Recuay en la época colonial, que en la época colonial también se conocía como Chuquirrecuay, que tenía 4 guarangas, aunque, digamos, había 3 seguras, ¿no? Porque la de Marca es un poco más problemática. O sea, aquí lo he puesto como que Marca posiblemente pertenecía a Recuay, algunos autores dicen eso, pero también podría ser una guaranga digamos, que solamente componía un curacargo pequeño, ¿no?, con una sola guaranga. Pero algunos autores pues plantean que Recuay estaba compuesta por estas 4 guarangas, de los Pomas, ¿no? Chopomas, Ayauca, Pomas, y Chochonta y Marca, ¿no? Esa podría ser. Y finalmente el señorío más pequeño, el de Huaraz, ¿no? Aquí ya vemos la provincia inca de Guaylas, que ya Miguel ha mostrado el mapa, y ahí vemos justamente cómo crearon la provincia inca de Guaylas, ¿no? Bueno, los incas, claro, como todo imperio, reestructuraron, ¿no? Hicieron una serie de reestructuraciones, pero
basándose en un sistema de dominio indirecto, como fue el sistema de dominio también hispano al inicio, en un sistema de dominio indirecto que implica basar, digamos, su organización en los sistemas previos, los sistemas políticos previos, ¿no? Pero claro, haciendo algunos ajustes y reorganizaciones para homogeneizar, organizar, estandarizar un poco esa heterogeneidad política que conlleva todo imperio, ¿no? Entonces tenemos que algunas de las reestructuraciones incas más importantes, para empezar, una nueva demarcación administrativa, ¿no? Con estos patrones incas de las mitades de Anan y Urin, ¿no? Típicas del mundo incaico, aunque lo de la organización en mitades puede entenderse es generalizada en el mundo andino, pero bueno, se expresan a lo mejor de otras maneras, como Yauca e Icho, etcétera, ¿no? También tenemos que hay una reordenación del espacio y del acceso a los recursos, ¿no? Los incas, digamos, demarcaron tierras para el Inca, tierras para el Sol, en fin. También la incorporación al panteón, digamos, religioso local y regional de este culto al sol, ¿no? O dioses estatales, y algunas, digamos, reestructuración e incorporación de autoridades políticas regionales. Digamos, la red, o la organización básica de caciques de Huaranga habría quedado básicamente igual. Cada Huaranga, cada señor digamos, cada cacique o curaca de Huaranga quedaría a cargo de su Huaranga, pero sí, digamos, los incas trataron de centralizar un poco más, ¿no? Entonces, crearon una gran provincia inca a partir de conjuntos políticos previos, ¿no? La mitad Anan quedó, digamos, sobre la base, no hubo grandes cambios, ¿no? Sino que quedó sobre la base de lo que había sido este gran señorío, esta federación de huarangas, que se llamaba Huaylas, justamente, ¿no? Y siempre en estos conjuntos de huarangas, igual que las pachacas eran iguales entre sí en términos de rango, dentro de una huaranga se repartía en el poder o se elegía a un cacique de pachaca como cacique de huaranga. Cuando las huarangas se confederaban en un señorío, también, digamos, el elegido como, digamos, como cacique principal o gobernante principal siempre era uno de los caciques de Huaranga, ¿no? Con lo cual, digamos que el sistema de poder era bastante equilibrado y abierto, ¿no? La parte sur es donde se hacen tal vez más grandes cambios, ¿no? Digamos, la parte sur de la provincia inca de Huaylas se establece sobre la base de los dos señoríos de Choquerricoay y de Huaraz. Marca, volvemos a decir que la documentación aparece como una huaranga muy particular, y hay quien piensa que es una huaranga de creación inca, ¿no? Entonces, es algo que lo dejamos ahí. Espero que por la arqueología se pueda eso, o otros investigadores lo puedan eso esclarecer mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, estas provincias incas, ¿no?
que se crearon en general, como les digo, en el Chinchaysuyu, ¿no? En nuestra área, fueron más grandes, por lo general, que las provincias, digamos que las entidades políticas, o igual o más grandes que las entidades políticas, digamos, del área norcentral, pre-incas, ¿no? Pero, digamos que el tamaño aproximado era el de un UNU, o sea, 10.000 unidades domésticas, es decir, 10 guarangas, ¿no? Más o menos. Y en este caso el tamaño fue de 12 guarangas, ¿no? Que fueron estas 6, más las 5 de los 2 señoríos, y marca que podría ser anterior o no, o podría ser justamente una guaranga que crean los incas y que equilibra, ¿no? esta simetría que había, que se buscaba en las dos mitades, ¿no? También, pero si se fijan, las provincias tienden a ajustarse a la situación sociopolítica anterior, aunque tratando, como les decía, de buscar conjuntos administrativos que permitieran hacer una mejor administración de gobierno, ¿no? Efectivamente, como ha señalado Miguel, ¿no? Cada provincia inca se supone que tenía por lo menos algún centro inca importante. Y en el caso de la provincia de Huaylas, aparentemente habría dos centros importantes, según Rafael Barón, el de Atunhuaylas, ¿no? Y en el sur estaría el famoso Pueblo Viejo o Recuay, que justamente es de lo que nos ha hablado nuestro compañero, nuestro colega anterior, ¿no? Y bueno, esto sí fue importante porque estas dos cabeceras incas o estos dos centros incas van justamente a establecer las relaciones fiscales, políticas en estas capitales con los ámbitos regionales y locales, ¿no? Bueno, siguiendo, aquí vemos de nuevo la provincia inca de Huaylas, ¿no? Con sus mitades y con sus guarangas. Aquí están Anayurín, ¿no? Y aquí tenemos justamente la primera cesión de encomiendas de Huaylas, es decir, los españoles, el Imperio Español también, ¿no? Se basó justamente en la organización política previa para poder establecer su sistema de dominio indirecto, su sistema de gobierno, ¿no? Y en esta primera cesión de encomiendas, como ya es muy bien conocido, Pizarro se adjudicó a sí mismo la mitad anán de la provincia, es decir, o el señorío de Huaylas, en mancomún, y la mitad anán, la mitad turín, perdón, se la entregó y puso claramente, con la excepción de Marca, ¿no? De la guaranga de Marca, se la encomendó digamos, mancomunadamente a dos encomenderos, a Jerónimo de Aliaga y a Torres, ¿no? Sebastián de Torres, ¿no? Luego vamos a ver que, no voy a entrar en eso porque no se trata aquí de hablar del proceso posterior, ¿no? Pero lo que sí voy a señalar es justamente que esta segunda encomienda se fue subdividiendo y se subdividió de alguna manera recuperando la estructura
pre-inca, ¿no? Entonces se subdividió después en la encomienda de Huaraz y la encomienda de Recuay. La encomienda de Marca va a ser otra encomienda también particular. Con lo cual, de alguna manera, están recuperando como los patrones pre-incas en este sistema de las encomiendas, ¿no? Bueno, aquí, si da lugar en las preguntas, puedo explayarme en otros asuntos. Bueno, aquí vemos en el recorrido de Hernando Pizarro, en enero de 1533, en los inicios de la época colonial, los recorridos de Hernando Pizarro, ¿no? Según de la relación de Estete, donde vemos justamente que Estete todavía no tenía ni idea de cómo funcionaba el sistema político andino, pero ya ellos buscaban, desde luego, tenían muchos precedentes, por ejemplo, en el mundo azteca, para ubicar a los principales señores o curacas más significativos para poder hacer su organización posterior política. Y aquí, por ejemplo, ya vemos cómo están mencionados determinados lugares que son Guayasmarca, Caraz, Imigay, Huaraz, Sucoarrocuay, Chocorrecuay o Marcará, ¿no? Y esos en realidad eran como lugares donde se ubicaban, donde estaban los señores naturales, como ellos los llamaban, o caciques más de cada guaranga. Y incluso se nombran algunos de estas guarangas, ¿no? Bueno, aquí ya para terminar, simplemente les enseño justamente que el corregimiento de Huaylas, al final, recuperó, o la provincia administrativa del Imperio Español, recuperó el mismo, digamos, la misma entidad territorial y poblacional de los incas, ¿no? Las mismas guarangas o curacargos, ¿no? Después de esto, de crear los corregimientos de Huaylas, estaría todo el gran proceso de transformación toledana, que fue realmente una revolución, el cambio de patrón de asentamiento y la concentración de población en pueblos, pero también todo eso se hizo a partir justamente de las guarangas y con los caciques de guarangas, ¿no? Finalmente, aquí vemos justamente para que vean un poco la continuidad, ¿no? Y la importancia de estos que tuvieron los caciques de Guaranga en la estructuración del Imperio Inca y del Imperio Hispano. Vemos, por ejemplo, la ubicación de los curacas de la Guaranga de Recuay, o Choquerricuay, en la jerarquía de poder, ¿no? Aquí vemos que la organización pre-inca, ¿no? Vemos que el señor de varias guarangas era el curaca de reino, el curaca del señorío, o señor mayor, tal como lo vieron los españoles, ¿no? O cacique. Después, el nivel básico, que es el que a nosotros nos interesa, este intermedio, es el curaca de guaranga, ¿no? Que era el señor de la guaranga y que fue... digamos, fueron como los elementos más importantes a la hora de integrar los dos sistemas, ¿no? El sistema inca y el sistema hispano. Y después había un señor de Pachaca en el reino de Chuquirricuay, ¿no? En la época pre-inca, que eran los curacas de Pachaca, que eran en el caso de Chuquirricuay, pues que cada guaranga tenía sus señores de Pachaca, ¿no? En la época inca, por encima de digamos, de toda la organización, estaba una figura que era el gobernante o digamos, el funcionario, podríamos decir, que estaba a cargo de cada provincia, ¿no?
y el Toquicroc, ¿no? Y digamos que el señor el rango elevado, el mayor nivel del curacazgo, era el curaca en la época inca de la mitad de una provincia, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, esa función en el caso de la provincia, de la época, digamos, de la provincia Anan de Huaylas, quien estaba a cargo de la, eh, de esta mitad de la provincia, que gobernaba las 6 guarangas de la mitad de la provincia, era la guaranga de Tocas, eso por lo menos a la llegada de los españoles, ¿no? El señor de la guaranga de Tocas. El nivel básico, con quien parece que a quien los incas le darían como la prioridad o este rango un poco por encima del resto de los curacas de Huaranga. En el nivel más elemental estarían los curacas, digamos, en el nivel básico estaban los otros 5 caciques de Huaranga, y en el nivel elemental estaban todos los curacas de Pachaca, ¿no? Y en la organización hispana, que igual el Toquicroc ahora era, digamos, la provincia estaba a cargo de un funcionario español que era el coronel, pero también dentro de las encomiendas, ¿no? Estaban los caciques principales o gobernadores de una encomienda, estaban los caciques de Huaranga, con nivel básico, y estaban los principales y mandones. Termino ya con este último recuadro, en el que se ve justamente el caso de Chuquirrecuay, ¿no? El caso de Chuquirrecuay, este señorío, digamos que en la época pre-inca se puede decir que era una especie de señorío independiente que incorporaba al menos a 3 guarangas, Ichopomas, Ayoncapomas y Aichochonta, y tal vez Marca, ¿no? Tal vez Marca. En la época inca, Chuquirrecuay formó parte, junto con las guarangas de Ichoguarás, de Huaraz, ¿no? Ichoguarás, Yaucahuarás y Marca, formó parte de la mitad jurín de la provincia de Huaylas. Y en la época colonial se subdividió en dos encomiendas. Una, la de encomienda de Recuay, de Ichopomas, Ayocapomas e Ichochonta, y la otra, la encomienda de Huaraz Marca, de Ichoguarás, Ayaucahuarás y Marca. Y eso fue porque los propios encomenderos a los que se les había dado en común en las 5, no Marca, pero las 5 guarangas, hicieron ellos entre sí un reparto interno, y cada uno subdividieron la encomienda en 2, pero la subdividieron siguiendo, como les digo, los patrones pre-incas. Bueno, con esto termino. Esto ya quedaría para otra ocasión. Muchísimas gracias por escucharme, y estaré encantada de escuchar sus preguntas. Doctora Zulova, la verdad es que muchos de acá estábamos, digamos, esperando pues, su presentación, porque en realidad la información que usted ha podido rescatar para el conocimiento histórico prácticamente de todo el departamento de Ancash es una información invaluable, tanto por su calidad como por la detallada información que usted presenta en los datos, tablas, incluso en las mapas que básicamente están haciendo delimitaciones aproximadas de estas unidades políticas denominadas guarangas. Hay que recordar, yo un poco habiendo recordado algunos textos ya publicados de hace, digamos, 30 o 40 años, recordemos que en esas épocas todavía no se mencionaba mucho el término de guarangas, ¿no? En las publicaciones tanto de Magdalena Chocano, el mismo profesor Valdemar, digamos que se menciona de manera muy puntual las guarangas, pero no se, digamos, aproximan a la ubicación o en todo caso la delimitación física política de estas posibles unidades territoriales guarangas, ¿no?
Yo le comento, doctora, de que mucha información de la que usted ha publicado en este libro, ya incluso los arqueólogos estaban tomando referencias sin incluso conocer su trabajo, ¿no? Por ejemplo, le comento de que habían arqueólogos de que utilizaban, o mejor dicho, postulaban, que a veces estos pueblos prehispánicos, los más importantes, habrían sido tomados, o la denominación con que se conocían a estos pueblos, habrían sido tomados para designar a la guaranga en la que se encuentra. Y esto me refiero básicamente, bueno, tengo conocimiento de de estos lugares, como es el pueblo prehispánico de Huambo, que lo identificó Alexander Herrera en su tesis doctoral de 2005 en Cambridge, donde él menciona y postula posiblemente de que esta zona se denominó Huambo en base a la identificación de este gran sitio arqueológico en la zona en la intersección de las cuencas del río Loco y la cuenca del río Casmas, de Chin, si no me equivoco. De igual forma, para la zona de Macate, el pueblo prehispánico de Tocas, que en mi caso personal yo lo vengo, digamos, estudiando, y el propio pueblo de Huaylas, ¿no? El famoso pueblo de Atun Huaylas, o ahora distrito de Huaylas, ¿no? Una pregunta que también se me viene a la cabeza, doctora, es acerca de cómo estaban tal vez organizadas las poblaciones o las unidades políticas al oeste de la Cordillera Negra. Creo que para la zona del Callejón de Huaylas y para la zona del Callejón de Cochucos, bueno, mal llamado Callejón de Cochucos porque eso no es un callejón, eso es una zona, digamos, abrupta de puras quebradas y ríos importantes, se cuenta con los estudios de Miguel León, que también ha dado algunas aproximaciones, pero en la zona del Callejón de Huaylas también usted está dando muchas precisiones importantes, pero para la zona al oeste de la Cordillera Negra poco se conoce y se me viene a la mente algunas visitas eclesiásticas publicadas por el Seminario de Historia Rural Andina con Miguel Pinto, que allá habla acerca un poco algo de los pueblos, digamos, ubicados vaya adentro, ¿no? En la zona de Casma, en la zona de Nepeña, en la zona de Guarmey y Aita, ¿no? Información importante que usted presenta en los mapas, que ya, como comenté, delimitan estas guarangas, y que le comento, doctora, esta información, al menos del corregimiento de Huaylas, ya está publicada. Hay una plataforma, un sistema de información geográfica basada en documentación histórica, que ya, digamos, precisa estos corregimientos, que, bueno, se sobreentiende están formadas por estas unidades políticas, en el caso de Huaylas, las guarangas, ¿no? Creo que eso sería, digamos, para finalizar. Y bueno, agradecer, doctora, su presentación, ¿no? El tiempo que ha podido disponer para poder dar a conocer a la población y a la gente especializada la información acerca de Guaymas.